Andrés Caballero llevaba 2 años haciendo todo bien y su corazón lo estaba matando de todas formas. Eso fue lo primero que pensé cuando me contó su historia. 2 años sin saltarse una sola pastilla. 2 años caminando cada mañana aunque lloviera. 2 años midiendo la sal, evitando el café, durmiendo sus horas. Y aún así, cada vez que se ponía el tensiómetro en el brazo, los números aparecían iguales. 152/94, como si su cuerpo simplemente se negara a responder. Me dijo que ese día, después de salir del consultorio, se quedó sentado en su carro un buen rato sin arrancar, no llorando, no en pánico, solo quieto, con ese ruido sordo que te deja la sensación de que estás corriendo en círculos y nadie te lo había dicho. Su cardiólogo era un buen médico, eso Andrés lo tenía claro, pero lo que le había dicho esa tarde lo dejó sin palabras. Le dijo que era momento de pensar en un tercer medicamento. Un tercer medicamento. Ya tomaba 2, ya hacía todo lo que le pedían, y la respuesta era agregar otra pastilla a la rutina. Andrés me dijo que en ese momento no sintió miedo ni enojo, sintió algo peor. Sintió que ya no había nada más que pudiera hacer por su cuenta, que su cuerpo había dejado de pertenecerle. Y esa sensación, esa de sentirte un espectador de tu propia salud, es exactamente lo que más me duele escuchar en consulta porque la conozco bien. Yo llevo años trabajando con personas que llegan a ese mismo punto, personas que no descuidaron nada, que siguieron cada indicación y que aún así se encuentran frente a números que no bajan. Y lo que más me sorprendió de Andrés no fueron sus lecturas de presión, fue lo que encontré cuando revisé su rutina con calma y con detalle. Había 3 cosas que no estaba haciendo, 3 hábitos específicos que la investigación clínica lleva años documentando y que casi ningún médico menciona en consulta. No porque sean un secreto, sino porque el camino entre lo que publica una revista científica y lo que le explica un médico a su paciente en 15 minutos de cita es muchísimo más largo de lo que parece. Esos 3 hábitos juntos no toman más de 15 minutos al día, no cuestan nada, no requieren ningún equipo especial. Y lo que le pasó a Andrés después de aplicarlos de forma constante es algo que quiero que escuches con atención, porque puede cambiar mucho más de lo que imaginas. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte algo que muy poca gente entiende de verdad sobre la presión arterial alta. Algo que cambia completamente la manera en que uno mira este problema. Porque si no entiendes esto, los hábitos van a sonar como consejos sueltos. Y no lo son. Son herramientas que atacan causas muy precisas, y esas causas son las que te quiero explicar ahora. Si esta información te parece útil y sientes que alguien cercano podría necesitarla, comparte este video y suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir llevando contenido como este a más personas. Mira, hay algo que la presión arterial alta hace mejor que casi cualquier otra condición del cuerpo. Se esconde. Se esconde con una eficiencia brutal, silenciosa, paciente. No duele, no marea, no interrumpe tu día. No te avisa con ninguna señal clara de que algo está fallando. Simplemente está ahí, trabajando en segundo plano, mientras tú desayunas, mientras ríes con alguien, mientras duermes. Y ese silencio no es inocente. Ese silencio es el problema, porque mientras no sientes nada, la presión elevada está haciendo algo muy concreto dentro de tus arterias. Las está endureciendo. Poco a poco, con el paso de los meses y los años, las paredes de esos vasos van perdiendo su capacidad de expandirse y contraerse con naturalidad. Se vuelven más rígidas, más estrechas, y el corazón, que tiene que seguir enviando sangre a cada rincón del cuerpo, empieza a trabajar con más fuerza de la que debería necesitar. Eso no lo sientes, pero está pasando ahora mismo en millones de personas que creen estar bien porque no les duele nada. Lo que sí sientes muchos años después es el anuncio. Y ese anuncio no llega en forma de señal de alerta temprana, llega en forma de infarto, en forma de derrame cerebral, en forma de riñones que un día simplemente dejan de filtrar como deberían. El cuerpo aguanta, aguanta y aguanta en silencio. Y cuando ya no puede más, lo dice de golpe. Eso es lo que hace tan peligrosa esta condición, no su intensidad en el momento, su paciencia a lo largo del tiempo. Y lo más importante que quiero que entiendas es esto.
Para cuando Andrés estaba sentado en ese estacionamiento mirando sus resultados, el daño no había empezado ese día. Llevaba años acumulándose sin que nadie pudiera verlo desde afuera. Los números en el tensiómetro no son el inicio del problema, son la superficie visible de algo que lleva mucho tiempo construyéndose en silencio por dentro. Por eso lo que voy a contarte no es solo sobre bajar un número en una pantalla, es sobre entender qué está pasando realmente en tu cuerpo y darle al organismo las herramientas precisas que necesita para corregirlo desde adentro. Porque esas herramientas existen y Andrés no las conocía. Tú tampoco las conoces todavía, pero eso está a punto de cambiar. Lo que te voy a explicar ahora mismo es algo que la mayoría de los médicos saben, pero que casi ninguno tiene tiempo de explicarte en una cita de 15 minutos. Y no es su culpa, es el sistema. Pero el resultado es que millones de personas como Andrés llevan años tratando un síntoma sin entender la causa real. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando hablamos de presión arterial alta después de los 50, el primer culpable que todo el mundo señala es la sal. Y sí, la sal importa. Pero si te quedas solo con eso, estás mirando la punta del iceberg y creyendo que ya viste todo. La causa más profunda, la que realmente explica por qué tantas personas mayores de 50 no responden bien a los tratamientos convencionales, tiene dos nombres: óxido nítrico y rigidez arterial. El óxido nítrico es una molécula pequeña que producen las células que recubren el interior de tus arterias. Su trabajo es simple, pero vital. Le dice a los músculos que rodean cada arteria que se relajen. Cuando esos músculos se relajan, la arteria se abre un poco más, el espacio interior aumenta y la sangre fluye con menos resistencia. Menos resistencia significa menos presión. Así de directo es el mecanismo. El problema es que con los años el cuerpo produce menos óxido nítrico, las células que lo fabrican se vuelven menos eficientes y al mismo tiempo las proteínas elásticas que mantienen las arterias flexibles, esas que les permiten expandirse y contraerse con cada latido, empiezan a degradarse más rápido de lo que el cuerpo puede reponerlas. Las arterias se vuelven más rígidas, más inflexibles, como una manguera vieja que ya no se da igual. Y cuando la misma cantidad de sangre tiene que pasar por un sistema menos flexible, la presión sube. No porque hayas comido más sal, sino porque tu biología cambió con el tiempo. Eso es la rigidez arterial, y es la razón por la que muchas personas después de los 50 hacen todo bien y sus números siguen sin moverse. Pero hay un segundo mecanismo que actúa al mismo tiempo y que es igualmente importante. Tu sistema nervioso tiene dos modos, uno de alerta, que acelera el corazón y contrae los vasos sanguíneos, y uno de calma, que hace exactamente lo contrario. En condiciones ideales, estos dos modos se alternan de forma natural a lo largo del día. El problema es que después de los 50, con el estrés acumulado, el sueño que ya no es tan profundo y el ritmo de vida que no para, muchísimas personas quedan atrapadas de forma casi permanente en el modo de alerta, y en ese estado la presión no baja, ni de noche, ni cuando descansas, ni cuando te sientas tranquilo en el sofá. Estos dos mecanismos, la pérdida de óxido nítrico y el sistema nervioso en alerta constante, son los responsables reales de la presión que no cede. Y los tres hábitos que le di a Andrés atacan exactamente esos dos puntos, no de forma vaga, de forma precisa y documentada. Cuando entiendas eso, vas a dejar de ver estos hábitos como simples consejos de bienestar y vas a entenderlos como lo que realmente son, herramientas clínicas disfrazadas de rutinas cotidianas. Ahora te voy a contar cómo llegué a todo esto, y para eso tengo que hablarte de Valentina Ríos. Valentina tenía 68 años cuando llegó a mi consulta por primera vez. Era contadora retirada, mujer organizada, meticulosa, del tipo que llega a la cita con una carpeta donde tiene anotadas todas sus lecturas de presión de los últimos 3 meses. Me acuerdo del detalle porque me llamó la atención desde el primer momento. La carpeta tenía marcadores de colores, amarillo para las lecturas de la mañana, azul para las de la noche, y una línea roja horizontal marcando el límite que su médico le había indicado como objetivo. Esa línea roja no la había cruzado ni una sola vez en 3 meses. Siempre estaba por encima. Valentina no venía a quejarse de su médico anterior, venía porque sentía que había llegado a un techo.
2 medicamentos, caminatas diarias, dieta sin sal, sin frituras, sin nada de lo que le gustaba, y sus lecturas seguían rondando 150 sobre 90. Su médico le había mencionado la posibilidad de agregar un tercer fármaco, y ella me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, con una calma que en realidad era agotamiento. O sea, ya no sé qué más puedo hacer, siento que estoy haciendo todo y no es suficiente. Esa frase, ese no sé qué más puedo hacer, la he escuchado demasiadas veces y cada vez que la escucho, sé que lo que esa persona necesita no es otro medicamento, es información que nunca le dieron. Revisé su rutina completa con calma, todo lo que hacía, a qué hora, con qué frecuencia, y encontré 3 ausencias, 3 hábitos que no estaban en su día y que la investigación clínica señala de forma consistente como algunos de los más efectivos para atacar exactamente los 2 mecanismos que te acabo de explicar. Valentina los escuchó, los anotó en su carpeta con marcador negro y se fue a casa a probarlos. Lo que midió semanas después es algo que todavía me cuesta explicar sin que parezca exagerado, pero los números no mienten. Y los suyos iban a contar una historia muy distinta a la que ella esperaba. 5 minutos de respiración pueden hacer lo que un medicamento de inicio hace en tu presión arterial. No lo digo yo, lo dicen 17 estudios clínicos revisados en conjunto y publicados en una de las revistas más serias de cardiología del mundo. Y cuando lo leí por primera vez, tuve que releerlo 2 veces porque me parecía demasiado simple para ser real. Pero es real. Y es el primer hábito que le expliqué a Valentina esa tarde en consulta. Se llama respiración diafragmática lenta. Y el nombre suena técnico, pero la práctica es de las cosas más sencillas que puedes hacer con tu propio cuerpo. La mayoría de nosotros respiramos mal sin saberlo. Respiramos rápido, con el pecho, de forma superficial. Es lo que el cuerpo hace cuando está en modo de alerta. Y como te expliqué antes, muchas personas mayores de 50 están en ese modo casi todo el tiempo. Entonces, respiran así todo el día. Y esa respiración le confirma al sistema nervioso que sí, efectivamente, hay razones para estar alerta. Es un círculo que se alimenta solo. La respiración lenta lo rompe. Así de directo. La técnica es la siguiente. Inhalas por la nariz durante 4 o 5 segundos. Lento, sin forzar, dejando que el aire baje hasta el abdomen, que la barriga se expanda hacia afuera, no el pecho. Luego exhalas, también lento, durante 6 u 8 segundos, y repites ese ciclo durante 5 minutos continuos, sin interrupciones, sin mirar el celular, sin hacer nada más. Lo que pasa dentro de tu cuerpo en esos 5 minutos es bastante preciso. Cuando respiras a ese ritmo, aproximadamente 5 o 6 ciclos por minuto, activas el nervio vago de forma directa. El nervio vago es la autopista principal del sistema nervioso de calma que te describí antes. Cuando ese nervio se activa, manda una señal al corazón para que desacelere y a las paredes arteriales para que se relajen. La presión cae de forma medible en minutos. Eso lo puedes sentir. Valentina me dijo que la primera vez que lo hizo, al terminar los 5 minutos, sintió que le habían quitado algo de los hombros. No sabía cómo describirlo, solo que algo físico se había soltado. Pero el efecto inmediato es solo una parte. Lo que realmente importa es lo que pasa cuando lo haces todos los días. El conjunto de estudios que te mencioné mostró reducciones promedio de casi 9 puntos en la presión sistólica y más de 5 en la diastólica en personas que practicaron esto de forma regular. 9 puntos, con 5 minutos de respiración al día. Eso es comparable a la reducción que produce una dosis inicial de un medicamento antihipertensivo estándar. Le dije eso a Valentina y se quedó mirándome con una expresión que mezcla incredulidad y algo parecido a la esperanza contenida. Me preguntó por qué su médico nunca le había mencionado esto, y la respuesta honesta es que no hay una sola razón, hay varias. El tiempo de consulta es limitado. La formación médica tradicional pone el foco en el fármaco, y este tipo de intervenciones, por ser simples y gratuitas, a veces no encuentran el espacio que merecen dentro de ese sistema. Lo que sí puedo decirte es que funciona mejor de mañana, antes de levantarte de la cama, o de noche, antes de dormir. En esos momentos, el cuerpo ya está buscando la calma y la respiración lo lleva ahí más fácilmente. Valentina eligió hacerlo al despertar, todavía en la cama, con los ojos cerrados, antes de revisar el celular o pensar en lo que tenía pendiente.
5 minutos, solo eso. Eso fue el primer hábito, y ya solo con ese algunas personas ven cambios. Pero la historia de Valentina y la de Andrés no termina aquí, porque el segundo hábito es el que más los sorprendió a los dos, y es el que más me sorprendió a mí cuando encontré la investigación que lo respalda. Hay un análisis científico que revisó 270 estudios clínicos con más de 15.000 participantes. El objetivo era comparar distintos tipos de ejercicio y ver cuál producía la mayor reducción de presión arterial. El resultado fue inesperado incluso para los investigadores. No ganó el ejercicio aeróbico, no ganó el entrenamiento de fuerza, no ganó ninguna rutina de alta intensidad, ganó algo que la mayoría de personas ni siquiera considera ejercicio, ganó quedarse completamente quieto. Eso necesita explicación, lo sé, porque suena contradictorio. El ejercicio que mejor resultado dio en presión arterial es uno en el que no te mueves. Se llama ejercicio isométrico. Y la diferencia entre este y cualquier otro tipo de movimiento está en lo que le ocurre a tus arterias mientras lo practicas. Cuando contraes un músculo y lo mantienes contraído sin moverlo, la sangre que fluye a través de ese músculo ejerce una presión sostenida sobre las paredes de los vasos que lo riegan. Esa presión continua estimula a las células de esas paredes a producir una cantidad significativa de óxido nítrico. El mismo óxido nítrico del que te hablé antes, el que relaja las arterias, el que abre el espacio interior. Y lo más importante es que ese efecto no desaparece cuando terminas el ejercicio, persiste durante horas después. El ejemplo más accesible de ejercicio isométrico para trabajar la presión es uno que puedes hacer en cualquier pared de tu casa. Te pones de espaldas contra la pared, deslizas el cuerpo hacia abajo hasta que los muslos quedan paralelos al suelo, como si estuvieras sentado en una silla que no existe y te quedas ahí, sin moverte, sosteniendo esa posición con la pura contracción de las piernas. Valentina me miró cuando se lo describí y me dijo que eso le iba a durar 10 segundos. Le dije que empezara por 30, que no importaba el tiempo al principio, que lo que importaba era la consistencia. El efecto empieza a ser significativo cuando logras mantener la posición alrededor de 1 minuto y medio de forma sostenida. El protocolo que tiene mayor respaldo en los estudios son 2 series de 2 minutos cada una, con 1 minuto de descanso entre ellas, 5 minutos en total. Igual que la respiración, le expliqué que si tenía alguna molestia en las rodillas o en las articulaciones, la misma respuesta fisiológica se puede conseguir apretando con fuerza un objeto firme con la mano durante 2 minutos por cada mano. Una toalla enrollada sirve perfectamente. El mecanismo es el mismo. La producción de óxido nítrico es la misma. Los resultados en presión son los mismos. Valentina anotó todo en su carpeta con el marcador negro y luego me preguntó cuánto tiempo tardaría en ver resultados. Le dije que en algunos casos los cambios empiezan a notarse en pocas semanas, pero que había un tercer hábito que ella todavía no conocía y que cuando los tres se combinan, el efecto es considerablemente mayor que cualquiera de ellos por separado. Ese tercer hábito es el más extraño de los tres, el más difícil de creer antes de entender la biología que hay detrás. Y es el que, en mi experiencia, más conversaciones genera después de una consulta. La mayoría de las personas que conozco, estos hábitos los aplican 3 días y después los abandonan, no porque no funcionen, sino porque el conocimiento solo, sin una estructura que lo sostenga, se disuelve en la rutina como el azúcar en agua caliente. Desaparece sin dejar rastro. Eso lo aprendí observando a mis propios pacientes durante años, y es algo que me incomoda admitir, porque significa que a veces no basta con dar la información correcta. Significa que la información necesita un andamiaje, un sistema que la mantenga en pie cuando la motivación del primer día ya no está. Con Valentina lo vi venir desde el principio. Era organizada, sí. Tenía su carpeta con marcadores de colores, pero también tenía 68 años. Vivía sola desde que sus hijos se habían ido a vivir a otra ciudad, y su día a día no tenía la estructura que alguna vez tuvo cuando trabajaba. Ese tipo de vacío cotidiano es exactamente el ambiente donde los hábitos nuevos mueren más rápido. No por falta de ganas, por falta de ancla. Por eso, además de los 3 hábitos, le propuse algo más.
Un plan de 30 días con una rutina diaria clara, progresiva y diseñada específicamente para personas mayores de 50 que quieren trabajar su presión desde casa sin complicaciones. No es un programa intenso, no requiere equipamiento, es una guía estructurada, con ejercicios suaves, indicaciones claras para cada día y un seguimiento personalizado, para que no te quedes solo con la información, sino que la apliques de verdad. Valentina lo tomó y yo me comprometí a seguir su progreso de cerca. Lo que pasó en esas semanas lo voy a contarte en detalle más adelante, porque los números que registró merecen su propio espacio en esta historia. Pero antes, necesito darte el tercer hábito, porque sin él, el cuadro está incompleto. Y porque es el hábito que, cuando lo explico en consulta, provoca siempre la misma reacción. Primero una ceja levantada, luego una sonrisa de incredulidad, y luego, cuando explico la biología que hay detrás, un silencio que dice más que cualquier pregunta. Si sientes que tu rutina actual no te está dando los resultados que necesitas y quieres un plan concreto para empezar, hay un enlace en la descripción de este video. Los cupos son limitados y hay un descuento especial para quienes forman parte de esta comunidad. Pero ahora mismo vamos con el tercer hábito, porque esto es lo que nadie espera. El tercer hábito usa algo que tienes en tu baño, algo que usas todos los días sin pensarlo, y lo que hace con tu sistema nervioso en menos de 3 minutos es una de las cosas más fascinantes que he encontrado en años de revisar investigación cardiovascular. Tu rostro es, desde el punto de vista del sistema nervioso, uno de los territorios más conectados de todo tu cuerpo. La zona de la frente, los párpados, las mejillas y el área alrededor de los ojos concentra una densidad de terminaciones nerviosas que va directamente al nervio vago, el mismo nervio que activas con la respiración lenta. Pero esta vez la entrada no es el aire, es el frío. Cuando el agua fría entra en contacto con esa zona del rostro, el cuerpo activa de forma automática e involuntaria lo que se conoce como el reflejo de buceo. Es una respuesta fisiológica primitiva que los mamíferos tenemos incorporada desde hace millones de años. En condiciones naturales, ese reflejo se activa cuando la cara entra en contacto con agua fría, como al sumergirse, y lo que hace es preciso. El sistema nervioso parasimpático se dispara de golpe, el corazón desacelera, los vasos periféricos se relajan, la presión cae. Todo eso ocurre en cuestión de segundos, no minutos, segundos. Un estudio publicado en una revista especializada en fisiología encontró que la aplicación de agua fría sobre el rostro produjo reducciones significativas tanto en la frecuencia cardíaca como en la presión arterial en personas con hipertensión, con efectos que se mantuvieron entre 15 y 20 minutos después de terminar la exposición. 15 a 20 minutos de presión más baja por 2 o 3 minutos de agua fría en la cara. Esa proporción es difícil de ignorar. El protocolo es simple. Llenas un recipiente con agua fría o simplemente abres el grifo. Aplicas el agua sobre la frente, las mejillas y la zona alrededor de los ojos durante 30 a 60 segundos. Repites el proceso 2 o 3 veces. Total, 2 o 3 minutos. Eso es todo. Valentina me preguntó si podía usar una toalla húmeda fría en lugar de sumergir la cara. Le dije que sí. El mecanismo es el mismo. El contacto del frío con esa zona del rostro activa el reflejo. El método exacto de aplicación no cambia la respuesta del sistema nervioso. Lo que sí le expliqué, y esto es importante, es que este tercer hábito tiene un efecto multiplicador cuando se combina con la respiración lenta. La respiración activa el nervio vago desde adentro, a través del ritmo respiratorio. El agua fría lo activa desde afuera, a través de la piel del rostro. Cuando los dos estímulos llegan juntos o en secuencia cercana, la respuesta parasimpática es considerablemente más intensa que cualquiera de los dos por separado. Las arterias se relajan más, la presión baja más y el efecto dura más tiempo. Valentina anotó todo esto en su carpeta y por primera vez desde que había llegado a mi consulta, cerró la carpeta sin buscar el marcador rojo para añadir una pregunta pendiente. Solo la cerró. Y me dijo que iba a empezar esa misma noche. Lo que no sabíamos ninguno de los dos en ese momento era lo que iba a pasar semanas después cuando volviera con sus registros, y lo que esos registros iban a decirle a su médico. Valentina volvió a mi consulta con su carpeta debajo del brazo y una expresión que no supe leer hasta que la abrió sobre el escritorio.
No era alegría exactamente, era algo más parecido al asombro de quien descubre que llevaba años buscando una llave que tenía en el bolsillo. Puso la carpeta abierta frente a mí sin decir nada. Solo la puso ahí y me miró. Las columnas amarillas y azules de sus registros de presión contaban una historia muy clara. Durante las primeras semanas, los números habían bajado de forma gradual, casi tímida, como si el cuerpo estuviera probando si era seguro relajarse. Pero a partir de la tercera semana, el descenso se había vuelto consistente, sostenido, sin altibajos bruscos. Sus lecturas promedio habían pasado de 150 sobre 90 a 132 sobre 81, una diferencia de 18 puntos en la presión sistólica y 9 en la diastólica, sin cambiar su medicación, sin añadir nada nuevo al tratamiento, solo con los 3 hábitos que cabían en 15 minutos de su día. Me quedé mirando esos números un momento, no porque me sorprendiera que funcionaran, sino porque cada vez que lo veo escrito de esa forma, en columnas de una carpeta con marcadores de colores, me golpea de una manera diferente, más real, más concreta que cualquier gráfico de un estudio clínico. Le pregunté cómo había sido el proceso, si había días en que le costaba mantener la rutina. Me dijo que sí, que hubo una semana en que se saltó los hábitos casi por completo porque uno de sus hijos había venido de visita y el ritmo de la casa cambió por completo, pero que cuando su hijo se fue y ella volvió a su rutina, notó la diferencia en sus lecturas al cabo de 2 días. Eso, me dijo, fue lo que más la convenció. No los números buenos, sino los números que subieron cuando paró y bajaron cuando retomó. Esa correlación directa fue lo que le demostró a ella, de forma personal e irreemplazable, que lo que estaba haciendo tenía un efecto real sobre su cuerpo. Fue a ver a su médico con esos registros. Me lo contó después por mensaje. Me dijo que su médico los revisó en silencio durante un buen rato. Le hizo algunas preguntas sobre qué había cambiado en su rutina. Ella le explicó los 3 hábitos. Y su médico, con toda la cautela que corresponde a alguien que toma decisiones sobre la salud de otra persona, le dijo que con esas lecturas la conversación sobre el tercer medicamento podía esperar, que iban a monitorear, que iban a ver cómo evolucionaba. Valentina me escribió eso en un mensaje corto, solo eso, y al final puso: gracias. Por primera vez en años salí de una consulta sin que me recetaran algo nuevo. Esa frase me acompañó varios días. Andrés también volvió. A él le costó más arrancar que a Valentina. Me dijo que la primera semana le pareció que estaba haciendo el ridículo sentado contra la pared de su sala contando segundos, que la respiración le generaba impaciencia porque estaba acostumbrado a que las cosas que funcionan produzcan una sensación inmediata más intensa. Pero su hija, que vive con él, empezó a hacer los ejercicios con él por las tardes, y eso cambió todo. Lo que antes le parecía una tarea solitaria se convirtió en un momento del día que los dos esperaban. 5 minutos juntos contra la pared, respiración antes de cenar, agua fría por las mañanas como parte de la ducha. Sus números también bajaron, no tan rápido como los de Valentina, pero bajaron. Y lo que más me importó no fue el número final, sino lo que me dijo cuando vino a contarme los resultados. Me dijo que hacía mucho tiempo que no sentía que su cuerpo y él estaban del mismo lado. Eso es lo que más me quedo de esas 2 historias. No los puntos de presión, no los estudios clínicos, sino esa sensación que describe Andrés de volver a estar del mismo lado que tu propio cuerpo. Hay una verdad que estas 2 historias dejan muy clara y que quiero que te lleves de este video. La ciencia que respalda estos 3 hábitos no es nueva. Lleva años publicada en revistas serias, documentada en ensayos con miles de participantes, disponible para cualquiera que quiera buscarla. El problema nunca fue la falta de investigación. El problema es el espacio que existe entre lo que sabe la ciencia y lo que llega a la persona que lo necesita en el momento en que lo necesita. Ese espacio tiene consecuencias reales. Personas como Valentina, que pasan años haciendo todo bien dentro de un sistema que nunca les mostró todas las herramientas disponibles. Personas como Andrés que llegan a creer que ya no tienen más opciones cuando en realidad las opciones estaban ahí, esperando en una carpeta que nadie había abierto frente a ellos. El protocolo completo es este.
5 minutos de respiración diafragmática lenta cada día, 4 o 5 segundos de inhalación, 6 u 8 de exhalación, con el abdomen expandiéndose hacia afuera, 5 minutos de ejercicio isométrico, 2 series de 2 minutos contra la pared o apretando un objeto firme con las manos, con 1 minuto de descanso entre series, y 2 o 3 minutos de agua fría aplicada sobre el rostro, frente, mejillas y zona de los ojos, repitiendo el contacto 2 o 3 veces. 15 minutos, sin equipamiento, sin costo, con respaldo clínico publicado y con la posibilidad real de mover números que llevan años sin moverse. Ahora te hago una pregunta y quiero que la respondas con honestidad en los comentarios. Si esta información existe, si está publicada, si está documentada y si puede marcar una diferencia real en la salud de millones de personas, ¿por qué crees que nadie te la había explicado antes de hoy? ¿Qué dice eso del sistema en el que confiamos para cuidar nuestra salud? Escríbelo abajo, me interesa saber lo que piensas. Y si este video te dio algo que no tenías antes, algo concreto, algo que puedes aplicar hoy mismo, dale like y suscríbete al canal. Es la forma más directa de ayudar a que esta información llegue a más personas que la necesitan y que todavía no la conocen.